Ya, buenas tardes. El día de hoy, bueno, vamos a estar siguiendo con las clases que hemos estado, hoy hay bastante poco. Vamos a estar siguiendo con las clases que hemos estado viendo desde la semana pasada, que es hablar sobre lo que es la iglesia como tal, ¿cierto? Bueno, la semana pasada hicimos la introducción, hicimos el inicio de lo que es este tema y ahora vamos a estar siguiendo con lo que está ahí en pantalla, que es la iglesia neotestamentaria o la iglesia del Nuevo Testamento, para que se entienda un poco mejor. Antes de empezar con la clase como tal, quería recordarles que tenemos estas redes sociales que están empezando a funcionar. Bueno, el Facebook está ya desde hace bastantes días, pero lo que es el canal de YouTube, para que puedan ver estas clases o las prédicas también están ahí siendo subidas, puedan hacerlo. Como dije la semana pasada, esto no es una sustitución de lo que es la asistencia, no es que van a decir yo, ya bueno, como la veo en YouTube, entonces no tengo necesidad de ir. ¿Por qué? Porque su presencia acá es necesaria, es importante, es una bendición para nosotros. Y desde la semana pasada también tenemos esta cuenta de Instagram, que es IB Machalí, Iglesia Bautista Machalí, y ahí es donde estamos subiendo más que nada lo que se sube en Instagram, que son fotos de las congregaciones, de las reuniones y todo este tipo de cosas. Y en Facebook es donde se montan toda la información, ¿no? Bueno, antes de empezar con la clase como tal, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que fue la clase pasada. ¿Quién recuerda lo que se habló en la clase pasada? Sobre la piedra angular, Ok. sobre Pedro Sobre Pedro, sobre la roca sobre la cual se fundó la iglesia, ¿cierto? Entonces, pero empezábamos a decir lo que significaba la palabra eclesía. ¿Se acuerdan de esto? Que es una palabra en griego, bueno, es una unión de una raíz y un sufijo en griego. ¿Y quién recuerda lo que significaba esta palabra meramente así, concretamente? Asamblea. Asamblea, ¿cierto? Y también se utilizaba para nombrar a aquellos que habían sido llamados de adentro hacia afuera. Pero etimológicamente significa una asamblea o convocados. Aparte de eso dijimos que la palabra eclesía es una palabra en griego, por lo tanto aparece solo en el Nuevo Testamento, pero que había una traducción, la Septuaginta, que traducía los textos del Tanaj, los textos hebreos, al griego koiné. Entonces habíamos hablado de que había una palabra en hebreo que había sido traducida como eclesía en la Septuaginta. ¿Recuerdan esa palabra? Cajal. Cajal, correcto. Muy bien. Y esto, ¿por qué es importante saberlo? Porque podemos ver que el término de iglesia viene desde el Antiguo Testamento haciendo referencia a una asamblea, a una congregación, a una unión de israelitas. Y por último, hablamos de la diferencia entre una roca de fundamento y lo que es la roca o la piedra angular. ¿Se acuerdan la diferencia que hablábamos de eso? ¿Cuál es la diferencia básica, así como entre una roca de fundamento y una roca angular? La roca angular sustenta todas las demás rocas. Más o menos. El que estaba arriba del bóveda. Ajá, correcto. ¿Okay? La piedra de fundamento o la roca de fundamento es una roca gigantesca que va en los cimientos, mientras que la roca angular, como dijo el hermano Jorge, es esta que va acá y que es la que sostiene todas las demás rocas arriba de lo que sería el arco, ¿no? Bueno, ahora sí, empezando o siguiendo con la clase, vamos a hablar del origen de lo que es la iglesia local, y ahí está bajo ese subtítulo que dice la iglesia de Jesús. Hay una iglesia, una denominación que tiene este nombre, ¿verdad? Pero no es lo que vamos a hablar acá, y quizás muchos se puedan sentir un poco controvertidos o un poco tocados por este nombre, la iglesia de Jesús, pero es simplemente un término para que se entienda de lo que vamos a hablar. ¿Qué entienden ustedes por la iglesia de Jesús? ¿A qué les suena la iglesia de Jesús? Sabemos que todos somos seguidores de Jesús, entonces todos nosotros somos la iglesia de Jesús, pero en términos de origen, en términos de lo que es esta clase, más o menos, ¿qué se les viene a ustedes en la mente al leer o al escuchar la iglesia de Jesús? A los primeros cristianos que seguían a Jesucristo, Los apóstoles, la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, los primeros cristianos, los apóstoles. Okay.
A ver, vamos a empezar. La iglesia de Jerusalén es una iglesia apostólica, ¿cierto? La iglesia de los apóstoles también es la misma iglesia apostólica. Entonces, no sé quién dijo los seguidores de Jesús. ¿Quién lo dijo? No, Raúl. El hermano Raúl, ya. Lo que se refiere con la iglesia de Jesús es básicamente esos discípulos o esos seguidores que tenía Jesús antes de fundarse como tal una iglesia propiamente dicha. Tenemos el comentario de un autor llamado Lee Scarborough, no sé si lo conocen, del 1800 y tanto, que es un pastor bautista, autor de libros, predicador, etc., que él define la iglesia como un grupo de creyentes bautizados yendo con Cristo a buscar a los perdidos. Esa es la forma en que él define una iglesia. Si nosotros nos vemos o nos enfocamos en esta definición, que desde mi punto de vista está bastante acertada, porque es lo que nosotros hacemos, nosotros predicamos la palabra, tratamos de ir a buscar a las personas que no conocen a Cristo y por supuesto vamos con Cristo, no vamos solos, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en esa palabra, en esa definición, podemos dar por sentado la existencia de una iglesia de Jesús. ¿Por qué razón? Jesús empezó a buscar a sus discípulos, ¿cierto? Empezó con Andrés, según un relato, según el otro fue Pedro primero, pero según el relato de Juan, si no me equivoco, encontró a Andrés y Andrés buscó a su hermano y Felipe salió en busca de Natanael. Entonces, esta sería el principio de lo que se considera como la época de la iglesia que corresponde a Jesús. Por eso se le denomina la iglesia de Jesús. Así es como empieza la existencia de lo que se conoce ahora como una iglesia y luego se agrega otro elemento cuando Jesús encarga primeramente a sus apóstoles y después en un futuro cercano a los 70 que vayan a predicar el evangelio. ¿Okay? Estos van en el nombre de Jesús a predicar y no sé si se acuerdan que después vuelven y dicen que en su nombre se les sujetan demonios, en su nombre hacen milagros, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Luego se cumple otro paso en el desarrollo. Perdón, me adelanté. Primero venía la parte del bautismo y ahora sí, el envío de los 70. Luego se afirma esta iglesia de Jesucristo con la institución de la Cena del Señor, que es lo que te entrega ya la primera ordenanza, que hagan esto en memoria de mí. Y por último, es definitivamente creada una iglesia o la iglesia de Jesús con el envío de los discípulos en la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión tiene que ver con dos cosas. Uno, por supuesto, la propagación del Evangelio, que es la base fundamental del evangelismo, valga la redundancia, y la perpetuación de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque en la Gran Comisión, a ver, ¿quién se sabe más o menos en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, dice? Y yo soy discípulo de todas las naciones hasta que yo vuelva. Ir por el mundo y predicando el evangelio a todas las naciones, ¿cierto? A ser discípulos. Hacer discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Eso es lo que es la Gran Comisión. Entonces nosotros vemos que tenemos la propagación del Evangelio, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. ¿Cuáles son las cosas que Jesús nos había mandado? Pues sus enseñanzas, ¿verdad? El bautismo, la Santa Cena, el amar al prójimo como a sí mismo, etcétera, etcétera. Por eso se dice que de la Gran Comisión es de donde sale la base fundamental de lo que sostiene la iglesia moderna, porque es allí donde se establecen las enseñanzas. Por supuesto, sin olvidar las enseñanzas que nos dejó Jesús a lo largo de sus 3 años y medio que duró en este planeta, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Sigamos. Entonces, luego de esto, nosotros tenemos a un pastor también del siglo XIX llamado Dr. Augustus Strong. En su libro Teología Sistemática, él tiene esta frase que dice: la iglesia existió en germen. ¿Sí saben lo que significa esto, cierto? Podemos cambiar esa palabra como semilla o como
base primaria, para los que no se entienden muy bien, la iglesia existió en germen antes del día de Pentecostés. Y esto es lo que se podría denominar como la iglesia de Jesús. Entonces, bien, según el doctor Harvey Dana, en su manual de eclesiología, escrito en el 2003, él dice que hubo 3 elementos primordiales que le dieron a la iglesia cristiana un carácter nuevo. ¿Verdad? Nosotros sabemos que la iglesia empezó ¿en qué pueblo? ¿Con qué pueblo comenzó la iglesia? ¿Con qué pueblo del mundo? Judíos. Con el pueblo judío, ¿verdad? Nosotros sabemos que el pueblo judío venía con unas tradiciones, con una moralidad desde la ley moisiánica, ¿verdad? Venía con esa característica. Sin embargo, hubo 3 elementos particulares que le dieron un nuevo carácter, que lo diferenciaron de lo que es la ley moisiánica o la ley simplemente conocida. El primero es, por supuesto, la personalidad del Hijo, ¿verdad? Del Hijo encarnado, de quien la iglesia obtuvo, por supuesto, su naturaleza, en primer lugar su origen y posteriormente lo que sería el plan para la iglesia, ¿cierto? Luego, el siguiente aspecto que le dio esta característica única a la iglesia fue la llegada o el advenimiento, como dice ahí textualmente, del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y por último, la respuesta de los judíos y de los gentiles a la predicación. Entonces nosotros vemos que de la personalidad de Jesús, la iglesia obtuvo su origen, su naturaleza y su plan. Del Espíritu Santo recibió la eficacia, ¿okay?, para la realización de su misión. Es el Espíritu y es Dios, por supuesto, quien pone en nosotros el querer como el hacer. Sin ese Espíritu Santo nosotros no tendríamos esta voluntad de ir y predicar el Evangelio. Y por último, la respuesta de los judíos y gentiles posteriormente a la predicación del Evangelio. Ahí está resaltado judío porque Dios en su soberanía y en su sabiduría escogió este pueblo. Nosotros podemos leer en Deuteronomio, si no me equivoco, que dice que Israel fue escogida no porque fuera mejor que nadie, sino porque de entre todas las naciones era la más pequeña o algo por el estilo. Sin embargo, en su sabiduría, Dios escogió el pueblo judío y algunas características del pueblo judío ayudaron a la formación de la iglesia como tal. ¿Cuáles serían algunas de estas características según su creencia? Sí, antes de pasar a la lámina. ¿Qué creen ustedes que el pueblo judío... Rebelde. ¿Cómo? Pueblo rebelde. Un pueblo rebelde. ¿Qué hacía el pueblo judío todos los sábados? Abortaba el sábado. No hacía absolutamente nada, ¿verdad? No trabajaba. ¿Y a dónde iba? ¿A dónde? El templo. Al templo, ¿verdad? Era un pueblo que se acostumbró a vivir en comunidad ferviente, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, con base en eso, hay algunos factores. Primero veíamos unos elementos que ayudaron a la creación y ahora los factores que ayudaron en la conciencia, en la creación de la conciencia de lo que es una iglesia como tal. Y esto, en primer lugar, tenemos el sentido de sociabilidad derivado del judaísmo. Nosotros podemos ver, si leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que existía obligación hacia los judíos de sociabilizar con sus hermanos, con sus conocidos, con sus compañeros, con sus vecinos. Tenían que recibir extranjeros, tenían que ayudar a las viudas, tenían que ayudar a los huérfanos. Era una obligación por ley que tenían que colaborar con su prójimo, digámoslo así. Entonces, este sentido de sociabilidad fue uno de los factores que ayudó a crear la conciencia de lo que vendría siendo una iglesia. Aparte de eso, tenemos la vida corporativa, que es más o menos lo que les estoy diciendo, engendrada en los cultos dentro de la sinagoga, ¿okay? Era un culto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver lo ritualesco, que es un culto dentro de una sinagoga, pero los invito a que lo hagan y se van a dar cuenta que requería una serie de pasos y muchos de ellos se hacían en comunidad. Lo primero que se tenía que hacer era un lavado, ¿okay? Un lavado particular con unas ciertas características, y eso se hacía en una fuente pública dentro de la sinagoga antes de pasar a la parte donde se adoraba.
y esto se hacía en público, estaban todos juntos ahí lavándose al mismo tiempo, no era que se desnudaban ni nada por el estilo, que se lavaban las manos, la cara, los pies, etc. Y por supuesto, el último factor y el más importante dentro de la creación de la iglesia fue la dirección del Espíritu Santo, que vuelvo y repito, no podríamos hacer absolutamente nada sin él. Amén. Con base en esto y poniendo mucha atención en la dirección del Espíritu Santo, yo los quiero invitar a que vayamos. Le voy a pedir a la hermana Nancy que pueda buscar Hechos 2 del 1 al 4, Juan Marcos que pueda buscar Hechos 4, 31 y 32, Nicolás, Hechos 8, 14 al 17 y Mayra, Hechos 10, 44. Ahí lo tienen en la pizarra. Y vamos a ver una característica primordial de lo que fue la dirección del Espíritu a través de la iglesia. Hechos 2, del 1 al 4, Nancy, si lo puede leer por favor. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Entonces, podemos ver en primer lugar, bueno, aquí el de hablar en lengua, ya eso lo vimos en una clase anterior, pero sabemos que no es en lenguas angelicales, ¿ok? Es en otros idiomas. En ese día de Pentecostés había muchísimas personas en Jerusalén que provenían de otras naciones y que no hablaban el idioma que se estaba hablando en ese caso, que podría ser hebreo o arameo, ¿ok? Sino, no sé, otro idioma, copto, persa, no sé, cualquier idioma que existiera en aquella época, que no los tengo todos claros ahorita, ¿cierto? Pero lo que podemos ver es que el advenimiento del Espíritu Santo, y aquí vamos a ver que todo, antes de pasar a eso, cada vez o en la mayoría de los casos que el Espíritu Santo hizo una gran obra, digámoslo así, o una obra primordial en la creación de la iglesia, nosotros vamos a ver una característica muy muy particular, y es que allí está resaltada en negrita. Estaban todos unánimes juntos. El Espíritu Santo llegó a un momento en que los discípulos estaban juntos, estaban en una asamblea, en una congregación o en una iglesia, ¿cierto? Estaban reunidos, y fue cuando el Espíritu Santo llegó y se posó, se repartió por toda la habitación y se posó sobre ellos. Si vamos a Hechos 4, 31 y 32, que lo tiene Juan Marcos. Hechos 4, 31 y 32. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Nosotros podemos ver, fíjense que estamos en Hechos, en el anterior, en Hechos capítulo 2, y ahora estamos en otra situación completamente diferente, Hechos capítulo 4. Si quieren conocer más del contexto, los invito a leer el capítulo. Podemos ver que ellos estaban juntos orando, ¿cierto? Fíjense lo que dice el versículo 31, dice, el lugar en que estaban, ¿qué? Congregados, ¿cierto? Les recuerdo que la palabra eclesía puede significar también una congregación. Entonces, donde estaban ellos congregados, es decir, juntos, fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no les llegó cuando andaba cada uno caminando por ahí. Pudo haberlo hecho, pero en la soberanía de Dios, Él decidió esperar que todos estuvieran juntos en una congregación para nuevamente posar el Espíritu Santo sobre los que estaban allí. Y al final del versículo 32 vemos que también se habla de las cosas en común, como se habla en Hechos 2, del 1 al 4, que dice que todos unánimes juntos, en este caso también estaban todas las cosas en común, todos estaban juntos. Nadie se decía a sí mismo, esto es mío, yo no lo puedo compartir, sino que todos eran de todos, ¿verdad? La semana pasada
sí, la semana pasada, porque ya hoy es domingo, es inicio de semana, pero fue ayer. El pastor habló acerca de cómo nosotros deberíamos compartir nuestras posesiones. ¿Okay? Yo espero, y sé que muchos de acá puedan esperar, que en algún momento en que el Señor nos envíe una prueba tremenda a alguno de los hermanos, porque todos pasamos por pruebas todos los días, pero que en ese momento en que algún hermano esté pasando por una prueba, los demás hermanos de esta iglesia puedan decir: esto no es mío, esto es tuyo, o esto es nuestro. No estoy hablando solamente de dinero. Un esto es nuestro puede significar algo tan simple como tiempo. Este tiempo no es mío, yo no voy a descansar. Yo salí del trabajo a las 6 de la tarde, estoy súper cansado, quiero llegar a mi casa, pero este tiempo no me pertenece, este tiempo es del Señor, y como es del Señor, yo lo voy a dedicar en ayudar a mi hermano, o en ir a visitarlo, o en llamarlo por teléfono, en pasar con él, en ir a llorar con él, en ir a reír con él, porque eso es lo que hacían los discípulos. Estaban todos unánimes juntos, en todo momento. Nosotros muchas veces como hermanos, y me incluyo porque yo soy humano, soy igual que todos ustedes, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una aflicción, ¿qué es lo que hacemos principalmente? ¿Se la contamos a la iglesia? ¿Se la contamos al pastor? ¿O nos quedamos callados? Y la aguantamos nosotros solos. Pero la palabra nos indica que nosotros debemos tener como iglesia, que somos, todas las cosas en común. Yo sé que hay temas muy privados, hay temas muy personales que no se van a contar, pero usted puede llegar a donde un hermano y decirle: ¿sabe qué, hermano? Necesito que usted ore conmigo. Necesito que usted me acompañe, necesito que conversemos, porque tengo una aflicción, tengo un problema. No es necesario decir cuál es el problema. Ahora, si vamos a decirlo así, si un consejero bíblico, en el caso del pastor, por ejemplo, que pronto vamos a estar hablando aquí de lo que es la consejería bíblica, o en el caso de que ustedes en algún momento se sientan necesitados de llegar a un hermano, de llegar al pastor, a la hermana, a cualquier hermano, a mí incluso, va a ser mucho más fácil nosotros poder ayudarlos si conocemos el problema, ¿cierto? Si conocemos la vía en que podemos seguir, porque no es lo mismo estar en un problema de que me quedé sin trabajo con estar en un problema de una drogadicción, por ejemplo. ¿Okay? No es el mismo tipo de consejo que se le puede dar. Los consejos nunca van a ser y nunca deberían ser personales. Siempre debería ser bíblico el consejo que se le va a entregar. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Recuerden, hermanos, que nosotros, nos ordena la Biblia, que debemos tener todas las cosas en común. Y cuando dice todas, no son algunas, son todas. ¿Okay? Siguiendo con los versículos, vamos a Hechos 8, 14 al 17, que si no me equivoco lo tiene Nicolás, ¿cierto? Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Nosotros vemos acá en el versículo 16, bueno, entre el 15 y el 16, ¿verdad? Que los apóstoles, vamos a empezar desde el principio como se debe. En el versículo 14 nos dice: cuando ¿quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles, ¿verdad? Pero los apóstoles se dieron cuenta que el evangelio no estaba destinado solamente a los judíos, sino se dieron cuenta que dentro de Samaria, que los samaritanos, es decir, los gentiles, también estaban recibiendo la palabra de Dios. Esto a causa de la dispersión que ocurrió después de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan de eso, cierto? A Esteban lo asesinan, lo lapidan, todos los judíos, los de Jerusalén, son empezados a ser perseguidos. Ellos huyen hacia las poblaciones aledañas a Jerusalén y empiezan a hablar de Jesús y a hablar de Dios. Entonces, cuando los samaritanos reciben la palabra de Dios, ellos creen, pero fíjense lo que dice el versículo 16. No había aún descendido sobre ninguno de ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para poder recibir el Espíritu Santo? Tuvo que ir la iglesia de Jerusalén, es decir, estar dentro de los apóstoles, y los apóstoles
literalmente le entregaron el Espíritu que venía de Dios. Esto en estos tiempos ya no ocurre así. En el momento que usted cree, el Espíritu Santo empieza a habitar de inmediato en ustedes. Sin embargo, en este preciso momento ocurrió de esa manera. Fíjense de nuevo la importancia de lo que son los apóstoles. Aquí está en otra diapositiva. La importancia de lo que son los apóstoles o la iglesia o la congregación en la, vamos a decirlo así, en las bendiciones que recibe una iglesia. Nosotros no sabemos. Fíjense, yo escuchaba una prédica del pastor Miguel Núñez, de Miguel Núñez o de Sugel Mitchell, no recuerdo de cuál de los dos, y él le preguntaban que si nuestras oraciones modifican la decisión de Dios. Una pregunta un poco complicada, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios es soberano, Dios no se arrepiente, Dios no miente, Dios todo lo sabe, ya Él sabe lo que va a hacer. Entonces, ¿por qué nosotros oramos? ¿Verdad? ¿Por qué oramos pidiendo algo? Entonces el pastor Miguel, o Sugel, no recuerdo cuál de los dos, me llamó mucho la atención, fue un poco gracioso lo que dijo, ¿no? Pero él comenta, está bien, Dios en su soberanía, supongamos que tú le estás pidiendo un trabajo, pero Dios en su soberanía ha decidido de antemano, fíjense la locura que dio, ¿no? Pero, que cuando tú ores 70 veces por el trabajo, Él te lo va a entregar. Es decir, si oras 69 veces, Él no te va a entregar el trabajo. Pero a lo que ores la número 70, Dios en su soberanía te lo va a entregar. Entonces tú con tu oración no estás modificando la decisión de Dios, sino que estás siendo partícipe de esta decisión. Esto es un ejemplo un poco cómico, se podría decir, pero nosotros no tenemos idea de las cosas que va a hacer Dios cuando la Iglesia Bautista de Machalí esté toda junta, congregada y no quepan los asientos. Amén. En ese momento no sabemos lo que Dios tiene planeado. Y no solamente la Iglesia Bautista de Machalí, sino cualquier otra iglesia. Nosotros no sabemos lo que puede pasar un jueves a la noche cuando toda la iglesia esté unánime en oración. Sé que van a haber muchísimos problemas. Sé que van a haber problemas de trabajo, no vamos a poder llegar, pero quizás la bendición de Dios está esperando ese justo momento. Amén. Entonces, bien, por último, ya vamos a ir terminando con este tema. Yo sé que este tema es un poquito aburrido, un poquito fastidioso porque es historia, todo el resto. Pero vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 44, y lo tiene Mayra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. ¿Cayó sobre algunos de los que oían? ¿Cayó sobre algunos seleccionados? No, ¿verdad? Cayó sobre todos los que estaban allí. Entonces, estos versículos lo que nos quieren decir y a lo que quiero llegar es básicamente a la importancia, lo que ya lo he repetido varias veces, la importancia de estar todos juntos, todos congregados y unánimes, ¿verdad? En la oración y en todo el resto. Y por último, nosotros vemos esto que incluso es mucho más específico porque nos habla de la elección de Matías. Esto está en Hechos, capítulo 1 o 2, no recuerdo, no está anotado por allí. Creo que es capítulo 2. No, capítulo 1, versículo 13. Y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y fíjense lo específico que es acá, porque dice donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. ¿Quiénes son estos personajes que están acá? Los apóstoles. Ahora, contemos cuántos hay. Contemos. Pedro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Y cuántos apóstoles eran? Después de que salió Judas del apostolado, ¿cuántos eran? 11, ¿verdad? Entonces, ¿estaban todos o no estaban todos en el momento de la elección? Sí se ve la importancia de lo que es la congregación, la importancia de lo que es estar todos reunidos durante la adoración al Santo de los Santos. Amén. Entonces, fíjense, más adelante en el versículo 14 vuelve a decir, todos estos, o sea, todos los que estaban allí, más los otros que estaban con ellos congregados, porque si nosotros leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que hay más personas allí, todos
estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego. Y no solo esto, como ya le dije, sino también con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Es necesario pues, dice el versículo 21, saltando un poco para acortar la historia, dice, es necesario pues que uno de estos que han estado junto con nosotros todo el tiempo, fíjense, todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan. ¿Y eso qué colocó el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que representa el bautismo de Juan a Jesús? El inicio de su ministerio, ¿verdad? Entonces, desde que Jesús empezó su ministerio hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, cuando se fue en la nube, ¿verdad? Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los otros 11 apóstoles. Yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir una última vez, ya para terminar, quedan 5 minutos, y lo voy a cerrar con este versículo que está ahí, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el inicio, el día más importante, después obviamente del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, el día más importante de la iglesia apostólica, es decir, el Pentecostés, estaban algunos por aquí y otros por allá, ¿verdad que sí? No, ¿verdad? Estaban todos unánimes, juntos, reunidos, orando, alabando al Señor. Y fue cuando comenzó lo que vamos a ver más adelante, que sería la iglesia apostólica. Entonces, en resumen, ya para terminar, la iglesia comienza, o la palabra iglesia, la palabra congregado, comienza en el Antiguo Testamento. Luego, con la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús, empieza lo que hemos denominado en esta clase la iglesia de Jesús. Lo que hemos denominado en esta clase no, porque eso es un nombre que no me corresponde, eso ha estado así en otros autores lo han nombrado así. Y luego de la parte del Pentecostés, luego de ese momento, comenzaría la iglesia apostólica. Me pido perdón por mi letra tan hermosa, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esa etapa en que va evolucionando la iglesia, primero desde una simple congregación en el Antiguo Testamento, luego pasando a la enseñanza de lo que sería una iglesia, a la clase principal de cómo debería ser una iglesia, Jesús entregando su mandamiento, entregando su ordenanza, y luego de eso, del día del Pentecostés, que eso no lo vamos a ver acá porque no tiene mucho sentido. Si ustedes quieren ver cómo fue la iglesia apostólica, podemos ir al libro de Hechos, leerlo y nos vamos a dar cuenta de toda la historia, ¿verdad? Luego de esto vino la iglesia apostólica. Pregunta así un poco difícil. ¿En qué año terminó la iglesia apostólica? A ver, la iglesia de Jesús, vamos a volver a escribir aquí. La iglesia de Jesús comenzó, ¿cuándo? ¿En el año 1? ¿En el año 0? Después del bautismo, ¿no? Después del bautismo. ¿En el año cuánto? Aproximadamente año 30, ¿verdad? Después del nacimiento de Cristo, obviamente. Entonces, la iglesia apostólica comenzó en el año 33, después de la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué año terminó? Aún no termina. A ver, por acá dicen que aún no termina. Terminó cuando muere el último apóstol. Terminó cuando muere el último apóstol. ¿Qué fue en qué año? 90. Entre el 98 y el año 100. No sabemos exactamente en qué año murió el apóstol Juan, ¿verdad? Pero esto es, digamos, las etapas de la iglesia neotestamentaria. La iglesia de Jesús, que comienza con el bautismo, como muy bien lo dijo el hermano Nicolás, y luego la iglesia apostólica, que empieza cuando Cristo se va y termina con la muerte del último apóstol, ¿verdad? Y luego ya viene lo que sería, bueno, si lo queremos dividir, darle un nombre, vendría lo que sería la iglesia greco-romana, con el concilio de Nicea, con Constantino, todo esto. Luego vendría
la iglesia de la Edad Media, luego vendría la iglesia moderna, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Saber que para que una iglesia funcione y para que una iglesia sea bendecida por el Espíritu Santo, no lo digo yo, lo dice la palabra, es necesario que la haya, es necesario que haya una iglesia. Usted puede recibir muchas bendiciones del Espíritu Santo en su casa, muchas bendiciones en su trabajo, pero la mayor cantidad, de hecho, la venida del Espíritu Santo llegó durante una congregación.